49. ¿Cuál es el gráfico de esa función? Este término de grado 2, x cuadrado, indica que es una parábola, y como el coeficiente de ese término es positivo, significa que es cóncava hacia arriba. Así que descartada la opción B y descartada la opción E, que ni siquiera es una parábola. Ahora bien, a toda la función se le está sumando 1. No puede tener el vértice en el origen porque se está sumando 1. Aquí se le estaría restando a la función. No puede ser la opción A. En la única donde se está sumando a toda la función aparece acá identificada en la opción C. Ejercicio 50. ¿Qué cosa podemos afirmar de ese gráfico? Lo primero que debemos hacer es numerar. Ya tenemos una escala identificada para el gráfico, entonces vamos a colocarle la numeración correspondiente tanto al eje X como al eje Y. Y ahora vamos a recordar lo siguiente. Si se nos da una expresión como esta, f de x, eso corresponde al valor que toma en y la función. Es decir, si sustituimos x valiendo 8, f de 8 es el valor que toma la función en el eje y. Si buscamos acá 8, el valor que toma la función en el eje y es menos 3, es decir, que f de 8 vale menos 3. Si buscamos la función cuando x vale 0, aquí está x valiendo 0, y en el eje y podemos ver que toma este valor, entonces f de 0 vale 1. Pero 1 menos 3 es igual a menos 2, no es igual a 2. Quiere decir que la respuesta A no es la correcta. F de 2 más F de 12. Vamos a analizar qué nos da la opción B. F de 2. Ubicamos 2 y justamente por acá pasa la función. Significa que 2 es una raíz de la función. Y si es una raíz, significa que todo esto vale 0. F de 12. 12 también es una raíz de la función. La función pasa justamente y corta en ese valor en 12. Quiere decir que f de 12 también vale 0. Y por supuesto, si sumamos 0 más 0, el resultado es 0, así que la respuesta es la opción B. 51. Una característica de esa función es que, si vamos analizando cada una de las opciones, opción A, la función es creciente en todo su dominio. Hago la pregunta, no. Fíjense que, por ejemplo, en este intervalo la función está decreciendo. En este intervalo la función es constante, es una recta horizontal. En este intervalo vuelve a decrecer. Solo en este intervalo la función es creciente. Quiere decir que la opción A es incorrecta. Opción B. La función tiene dos intervalos de decrecimiento, acabamos de verlo. Tiene un intervalo de decrecimiento, este sería el segundo, pero acá también decrece. No tiene dos intervalos, tiene tres intervalos de decrecimiento. Falso. La función tiene tres raíces reales. Recordemos que las raíces son aquellos puntos donde la función corta al eje X. Corta acá, luego vuelve a cortar acá y finalmente corta en este punto. Tiene tres raíces. La respuesta es la opción C. 52. De ese gráfico, ¿cómo determinamos f de 2? Primero, vamos a ubicar 2 en el eje X. Se encuentra acá. ¿Cuánto vale f de 2? Nos podemos fijar que en ese punto justamente la función está cortando al eje X. Por lo tanto, f de 2 vale 0. Recordemos que una raíz es aquel valor en X que anula a la función. Quiere decir que ahora necesitamos determinar el valor de f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Acá se encuentra el 0. Para ubicar la función tenemos que ir hasta este punto. Y de acuerdo a la gráfica, esto vale 1 en y. Significa que f de 0 vale 1, así que la respuesta es la opción D. 53. ¿Qué podemos concluir de acuerdo a ese gráfico? Lo primero, vamos a identificar numéricamente los valores en esa escala, ya que resulta mucho más visual, mucho más sencillo. Lo otro, una sugerencia, es que cuando veamos opciones como estas, que contienen letras,
Antes de analizarla, primero vamos a analizar todas las opciones que sean numéricas, que ya con ellas hemos trabajado muchísimo más. Entonces, vamos a ver la opción B. La opción B nos dice que f de 0 es igual a f de 4. Aquí está el 0. F de 0 arroja este resultado, acá. Quiere decir que f de 0 vale 4. La pregunta es, ¿cuánto vale f de 4? Aquí se encuentra el 4. Y en este punto, la gráfica corta al eje X. Quiere decir que 4 es una raíz, por lo tanto, f de 4 vale 0. Obviamente son diferentes. Una arroja como valor 4, la otra arroja como resultado 0. No es la opción B. F de 0 vale menos 4. Acabamos de ver que f de 0 vale 4, así que tampoco puede ser la opción C. Y en la opción E nos dice que f de 4 es distinto de f de menos 4. Vamos a analizar esta con más detalle. F de 4, acabamos de ver para analizar la opción B que vale 0, ya que 4 es una raíz. Pero tenemos de este lado que menos 4 también es una raíz, lo que significa que f de menos 4 también vale 0. Es decir, que no son diferentes, son iguales. Pero si ese valor 4 lo cambiamos por cualquier letra y decimos que vale x, mientras que este valor menos 4 decimos que vale menos x, ya que sería el opuesto de 4, podemos concluir que f de x y f de menos x arrojan el mismo valor. Entonces se cumple esta relación que corresponde a la opción D. 54. ¿Qué se cumple en ese gráfico? Primero vamos a numerar la escala. Ya teniendo la numeración correspondiente, vamos a verificar. Opción A. La opción A nos dice que f de menos 2 vale menos 1. Aquí tenemos menos 2. Si queremos ver cuánto vale la función, tenemos que hacer algo como esto y al llegar a la función, su proyección en el eje vertical, digamos que es aproximadamente 2. No vale menos 1, no puede ser la opción A. Opción B, f de 0 es positivo. Ubicamos el 0 en el eje X. Aquí tenemos 0. Para ubicar cuánto vale la función, tenemos que llegar hasta este valor. F de 0 vale menos 2. Menos 2 obviamente no es mayor que 0. No es la opción B. F de menos 1. Menos 1 se encuentra acá y justamente en este punto pasa la función. Es una raíz. Ya sabemos que si hay una raíz, al sustituirla en la función, da como resultado 0. Así que la respuesta es la opción C.